Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, muy contento de estarles acompañando hoy en un nuevo espacio de estas técnicas para mejorar nuestra forma de comunicarnos, para manejarnos bien como locutores, locutoras, como expositores, como vendedores, como lo que nos pueda servir para salir adelante en este mundo tan competitivo. Y por supuesto que comunicándonos bien es una buena forma de hacerlo. Hoy vamos a hablar de una técnica muy especial. Se trata de qué hacemos para poder lograr improvisar de manera adecuada. ¿Cómo manejamos las ideas? Se los voy a contar de inmediato. El arte de improvisar. Bueno, hay gente que dice que improvisar es una cuestión que depende de la habilidad con que uno nace. Hay gente que tiene una gran facilidad de palabra, así dicen, facilidad de palabra. Y hay gente que le cuesta mucho. No sé si usted es de las personas que fácilmente habla, saca ideas, desarrolla temas, cuenta. Más bien hay que callarlo porque habla demasiado, o hay que callarla porque habla demasiado. O es de las personas que casi que con cuchara hay que sacar la información y cuando quiere decir algo le cuesta mucho y sobre todo cuando está frente a un público, que se pone difícil el asunto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de la habilidad para improvisar se puede lograr. O sea, si usted es una persona que en este momento dice, es que yo no tengo facilidad de palabra, me cuesta mucho decir las cosas, le voy a comentar que eso se puede mejorar. Eso es importante, mi primer punto. O sea, si le cuesta, no se preocupe, se puede trabajar. ¿Cómo? Hay muchas formas de aprender a manejar esas técnicas de improvisación. ¿Cómo hago para mencionar o cómo hago para improvisar correctamente? En primer lugar, vamos a ver algunas, porque son muchísimas. Hoy vamos a tocar algunos temas, ya después pues, sacaremos otro espacio para compartir otras más. Pero hoy vamos a hablar de dos que pueden funcionar bastante bien. Una, por supuesto, que tiene que ver con adquirir conocimientos. Yo creo que es importante saber, o sea, si yo no tengo mucho que decir, porque no tengo mucha información en mi cabeza, pues rápido se me va a acabar toda la posibilidad de expresarme, porque se me acabaron las ideas, no tengo más que decir. Todos los conocimientos que tenía ya los saqué. Por ejemplo, si yo tengo que hablar sobre las manzanas, y resulta que yo lo único que sé sobre las manzanas es que hay manzanas de un color, hay manzanas de otras y que me gustan, es todo lo que sé. No sé nada más de dónde nacen las manzanas, de qué regiones sean las manzanas, cuáles son los nombres de los tipos de manzana. No conozco nada de eso. Bueno, pues si yo me pongo a informarme un poco, por ejemplo, sobre manzanas, pues cuando se da cuenta, pues podría comentar, inclusive podría ser una persona que dicen, ¿cómo sabe de manzanas? ¿Por qué? Porque se dedicó a sondear un poquito, a informarse un poco, y ahora con el internet es tan fácil conseguir información prácticamente sobre cualquier cosa que uno quiera hacer. Así que yo recomiendo sí que tratemos de cultivarnos, de aprender. Hay que desarrollar esa cultura general. A veces dice que pereza aprender. Cuando agarra el ritmo de aprender, más bien es bonito, más bien se pone interesante el asunto. Y una cosa, entre más sepa usted, más quiere saber y más quiere aprender. Así que arranque, deje correr esa carrera cuesta abajo del aprendizaje y se va a dar cuenta que al principio hay que empujarla un poquito, pero después se va y va a ser mucho más fácil poder desarrollar toda esa temática de aprender para tener más cosas en la cabeza, que es importante, ¿verdad? Ahora bien, hay personas que saben muchísimo, hay personas estudiadísimas que son especialistas realmente en un tema, lo desarrollan de manera o una profesión de manera asombrosa, pero que no saben exponerlo. Es donde dicen, ay, ahí me quedo pegado, es que no puedo, es donde me cuesta. Yo sé mucho de esto, yo tendría que dar charlas o doy capacitaciones y me cuesta mucho porque yo casi no puedo hablar sobre este tema. Bueno, pues aquí viene la otra parte. Ya tenemos que meter conocimiento, sí, es importante, pero después hay que buscar la fórmula en que esos conocimientos salgan de una manera más espontánea, más rápida, que nos cueste menos sacar los conocimientos. Y ahí es donde viene la técnica que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vean. Nosotros en nuestro cerebro tenemos, digamos, los lugares donde se guarda la información, eso que aprendimos, ahora que hablamos de manzanas, esos datos que tenemos de las manzanas que aprendimos nuevos, van a quedar guardados en una parte de nuestro cerebro. Pero hay que buscarlo y a veces no tenemos la habilidad de encontrar esa información aunque la tengamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a desarrollar, digamos, démosle el nombre de caminos, rutas, vías entre lo que yo quiero. Estoy aquí y cómo llego a esa información. Necesito esa información que está en esta área, necesito hacer un camino para que llegue a esta área.
¿verdad? Esas se llaman uniones neuronales. Entonces tengo que aprender a hacer uniones neuronales. ¿Cómo se hace? Hay una fórmula muy sencilla que es incluso bastante divertida, que se ha practicado por muchos años. Inclusive fue una fórmula recomendada por el reconocidísimo artista Charles Chaplin. ¿Usted recuerda a Charles Chaplin? Ese actor de cine mudo, que sombrerito y su bigotillo característico y su caminado muy reconocible. Bueno, Charles Chaplin era un genio de la improvisación. Y más que tuvo que hablar mucho con su cuerpo porque trabajaba con cine mudo, tuvo que aprender a improvisar muy bien. Y ya a la hora de conversar con él, era una persona sumamente amena, una persona muy inteligente y una persona que sabía muchas cosas y que sabía decirlas muy bien. Era un gran improvisador. Y Charlie Chaplin hacía una práctica con sus amigos. Resulta que él les sugería a su grupo de allegados que X días se reunieran y cada quien iba a llevar como tarea unos papelitos con cosas escritas. ¿Qué decían esas cosas? Simplemente iban a decir sustantivos o adjetivos, nada más. Yo podía poner carro, rojo, bueno, feliz, no sé, un nombre de una persona, un personaje, lo que usted quisiera. Todo eso lo metía y lo llevaban todos y cada quien traía su cantidad de papelitos y los echaban en una bolsa, en una caja, donde fuese. Entonces los revolvían como quien va a hacer un sorteo. Resulta que entonces ya llegaba el momento en que empezaba la dinámica, que consistía en que cada quien iba a meter la mano en esa bolsa, en esa caja, en lo que fuese, iba a sacar un papelito de lo que fuera, no sabía qué le iba a tocar. Y en el momento en que observaba el papelito, de manera inmediata tenía que empezar a hablar sobre lo que decía ahí. Y el reto era que lograra sostenerse hablando determinada cantidad de tiempo sin pegarse. Al principio era terrible, claro, pues uno se pega, sobre todo si esa palabra no la conozco o sé muy poco sobre ella. Entonces era muy complicado, pero el cerebro se fue acostumbrando a ir haciendo esas uniones neuronales y empezó a buscar los recursos para poder sostener esa conversación, esa locución sobre esa palabra que estaba hablando en ese momento. Entonces era muy interesante porque habían dos recursos que se utilizaban. Uno era, bien, si yo conozco sobre esa palabra, aunque sea poquito, pues voy a hablar de eso, de lo que yo conozco. Dos, ¿qué tal si no conozco nada sobre esa palabra? Es más, esa palabra no sé ni qué significa, nunca la he escuchado. Bueno, en ese ejercicio, aclaro, en el ejercicio era válido ponerse a inventar, a crear, a sacar de nuestra mente fantasía sobre lo que podría significar esa palabra. O si conocía muy poquito, ponía un poquito de lo que sabía y lo demás empezaba a crear una historia, empezaba a hablar de eso, empezaba a crear una fantasía con respecto a esa palabra. ¿Por qué? Porque estábamos estimulando dos áreas del cerebro muy importantes. Una que es el área donde tengo toda mi información, el área racional y demás, y la otra, el área creativa, el que me hace que yo pueda pues inventar, sacar cosas interesantes, hacer asociaciones llamativas y demás. Entonces estaba trabajando mi cerebro, porque recuerden, hay gente que compara el cerebro con un músculo, hay que ejercitarlo para que esté en buena condición. Y con este ejercicio le garantizo, mi amigo, mi amiga, que le va a ir muy bien. Y empiece a practicarlo con sus amigos, con sus amigas. Recorte de un periódico, de alguna parte, o imprima algunas palabras sueltas y empiece a hacer la práctica solo o sola si no hay con quién hacerlo. Y verá los resultados. Puede empezar haciéndolo un minuto hablando de tal palabra. Y cuando se da cuenta, su cerebro va a empezar a trabajar mucho más eficientemente y va a tener más facilidad de palabra. Un último consejo que puedo darles también, que puede ayudar mucho, es el poder llegar a, digamos, parafrasear algo que se está aprendiendo. Y eso es muy bueno para los estudiantes. Si uno quiere, pues, que le queden más guardadas las informaciones, aprendan a parafrasear. Eso nos da facilidad de palabra y nos ayuda a retener la información. ¿Cómo se parafrasea? Usted lee en un libro, en un lugar, lee algo que dice una información X. Entonces dice, el hombre llegó a la luna en el año 1969 y los astronautas que visitaron ese astro llegaron, fueron Aldrin y ya se me olvidó el nombre del otro astronauta. Neil Armstrong, Aldrin y Armstrong, que fueron los que pisaron la luna por primera vez. Bueno, el libro lo dice. Ahora yo tengo que decirlo con mis palabras.
¿cómo lo diría? Diría, bueno, quiere decir que el hombre llegó a la luna, inclusive hay gente que dice que no, hay varias teorías al respecto, pero dice que sí, según este libro dice que llegó a la luna en 1969. Bueno, llegó en 1969, casi en el 70, un año antes. Bueno, llegó en 69 y que dos hombres llegaron a la luna y bueno, llegaron tres dicen, pero que dos bajaron dos. Uno se llamaba Armstrong y otro Aldrin. Armstrong fue el que puso el primer pie en la luna. Entonces yo me imagino a Neil Armstrong poniendo un pie en la luna. Hay una famosa frase que dice Armstrong, que creo que todo el mundo la ha escuchado, ¿verdad? Que dice que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Es una frase muy bonita que dijo Neil Armstrong en el momento que estaba descendiendo en la luna, ¿verdad? Entonces ya con eso me queda más clara la imagen, porque ya estoy viendo en mi mente imágenes de los astronautas donde están llegando a la luna, están bajando y están incluso diciendo esa frase y me los imagino ahí. ¿Han visto usted tomas el aire que es mucho más, hay menos gravedad y demás? Entonces, ¿qué pasaba en la luna? Entonces eso hace que ese dato me quede mucho más claro. Pero al parafrasear, estoy buscando palabras para decir esto de otra manera. Y también me va a ayudar mucho para aprender a improvisar, porque siempre van a llegar conceptos a mi cabeza y tengo que sacar esos conceptos y tengo que aprender a decirlos, a descifrarlos, a decirlos de otra manera. Entonces es una gran ayuda también esta otra técnica, esta otra práctica de improvisar a partir de parafrasear. Bueno, eso es todo por hoy. Luego continuaremos conversando sobre más temas de este fascinante mundo de la locución y la comunicación. Soy Jorge Campos Mora, le agradezco muchísimo si se suscribe a mi canal, si le da me gusta, si me da un comentario o si me propone un tema que quiere que toquemos en el espacio, con muchísimo gusto. Así que aquí estamos esperando lo que me tenga que decir. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo espacio. Hasta pronto.